Bien, amados hermanos jóvenes, en el nombre del Señor Jesucristo y los que tenemos corazón de jóvenes. En el nombre del Señor Jesucristo, tengamos una meditación de la palabra del Señor. Permítame usted continuar con un mensaje que iniciamos la semana pasada, el día jueves específicamente. Leamos el Salmo número 90:10. ¿Cómo vivir el tiempo que nos resta según la carne? Es decir, mientras estamos en la carne, ¿cómo vivir? En ese momento estuvimos leyendo el Salmo 90 y versículo 10, donde yo le invito a que volvamos a leer. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Que el Señor bendiga nuestros corazones por medio de la meditación de su santa y bendita palabra. Ya vimos en su momento que Moisés, el escritor humano de este salmo, Moisés, varón de Dios, hace un esfuerzo literario para describir, para tratar de describirnos a nosotros la eternidad de Dios y también la brevedad de la vida del hombre acá en la tierra. Pero el peregrinar del hombre, la brevedad del hombre aquí en la tierra, ante esa verdad, tiene que tomar una decisión el hombre. ¿Cómo va a vivirla? Y la mejor forma en que el hombre va a vivirla en la presencia del Señor es, ya lo mencionamos, versículo 3, convertíos hijos de los hombres, es decir, que el hombre se vuelva a Dios. Luego estuvimos viendo el versículo 12, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, es decir, vivir de una manera sabia, pero para hacer eso necesitamos nosotros ser enseñados, es decir, tener un corazón, tener una disposición para ser enseñados, ser instruidos. ¿Y quién más que el Señor? Le dice el salmista, enséñanos, se está dirigiendo al Señor de tal modo a contar nuestros días. Es decir, el maestro es el Señor y nosotros sus discípulos. Luego el versículo 17, estuvimos viendo que es necesario poner nuestros miembros al servicio de la justicia. Es necesario el estar al servicio de Dios. Le hacía en aquella oportunidad una invitación a hacer una fórmula matemática, en donde le invitaba a usted a que viéramos la fecha, es decir, la edad que RENAP ha dicho que nosotros tenemos, sean 50 años, 40 años, 44 años, y a eso le resta a usted los 70 años. No nos vamos a ir a los 80 años, los más robustos, quedémonos con los 70 años. Y ese resultado es lo que según este versículo le correspondería. Pero como este versículo no es un límite del cual no habría de pasar, como le dijeron al mar, de aquí no pasarás, le dice el Señor al mar, no es un límite específico, sino otra vez es un esfuerzo literario que el salmista Moisés hace para tratar de que nosotros entendamos la brevedad de nuestra vida. Entonces puede ser que sea antes de los 70 años, puede ser, si es después de los 70 años, bendito sea el Señor, e incluso más de los 80 años, nosotros no lo sabemos. El asunto es que es algo que el Señor determina. Pero pensemos en esos 70 años. ¿Cuál es el resultado que a usted le quedó?
10 años, 15 años, 20 años, 23 años. ¿Cuántos años le resta? Pues el asunto es cómo vamos a vivir nosotros ese tiempo. Pero otra vez, no se conforme, no sea conformista. Ahí sí que no viva usted ahí sí que confiado, digamos así, porque puede ser que sea antes. En mi caso, no lo sé, puede ser que sea mañana. Lo que sí es cierto es de que vamos a comparecer, como finalizó nuestra lectura del día de hoy, que vamos a comparecer delante del Señor y el Señor va a juzgar todo bueno o todo malo. Y que el asunto es cómo vamos a comparecer delante del Señor. En una ocasión, mi hijo Pablo David estaba pequeño y Pablo David me pregunta, papi, me dice, o sea que cuando llega la muerte, llega porque llega y ya no podemos hacer nada. O sea, llega porque llega. La respuesta era bastante sencilla, sí, no, a su pregunta, ¿verdad? Bien directa. Y efectivamente, ¿qué podemos hacer nosotros cuando llega la muerte? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero en esa ocasión tenía un mandado que hacer y nos fuimos a pie. Nos fuimos caminando con Pablo David, aprovechando ahí la plática. Y dentro de esto, le decía, dentro de algunas cosas que le decía Pablo David, era lo siguiente. El Señor ha puesto límites. El Señor ha fijado límites. De ahí no vamos a pasar nosotros. El asunto es de que yo no sé cuáles son esos límites. Yo no sé ni de mi vida misma cuándo va a ser esos límites. Pero me he dado cuenta que hay algunos a los que el Señor, a ese límite que el Señor estableció, hay algunos a los que el Señor les añade más de ese límite. Y eso es por gracia, eso está en su soberanía, eso está dentro de lo que Él determina. Pero hay algunos a los que el Señor le añade a ese tiempo que ha establecido para ellos. Y hay algunos otros a los que el Señor los levanta antes de que lleguen a ese tiempo. El problema es que yo no sé cuál es ese límite. Yo no sé para mi vida cuál es. Entonces el asunto es de que, y yo sí puedo determinar eso, ¿cómo voy a vivir el tiempo que me resta mientras estoy en la carne? Eso sí lo puedo determinar. Y que sea, mis queridos jóvenes, como le decía Pablo David, y que sea para la gloria de Dios. Que eso sea para la gloria de Dios. Permítame citarle algunos pasajes, por favor, de la palabra del Señor, en donde nosotros vemos cómo el Señor añade a algunas personas. En realidad, solamente a una persona nada más conocemos con nombre y apellido. Está identificado que el Señor le añadió. Y vamos a verlo al finalizar nuestro sermón. Para ir finalizando el sermón, vamos a considerar a este hombre. No sé si nos dé tiempo el día de hoy. Pero por otros pasajes de la palabra del Señor, vemos nosotros que no fue solamente a esa persona, sino que han habido más y hay quienes más que pueden ser candidatos para que gocen de esa bendición de parte del Señor. Por favor, consideremos Proverbios capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. ¿Se da cuenta usted de esa diferencia? Dice la palabra del Señor que los que son temerosos del Señor, los piadosos, los que temen a Jehová, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Qué es el temor al Señor? El temor al Señor es aborrecer el mal. Es amar al Señor y aborrecer el mal. Aborrecemos el mal porque amamos al Señor.
y amamos al Señor porque aborrecemos el mal. Y dice la palabra del Señor que aborrecer el mal aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Con mi esposa estábamos platicando hoy en la tarde precisamente. Me enteraba por ahí en algún lugar leí que Pablo Escobar Gaviria, aquel famoso narcotraficante de los años 80 más o menos de Colombia, esta persona murió a la edad que nosotros teníamos, 40, bueno, ahorita tenemos 44 años, él tenía 43 años, si no estoy mal, cuando él murió. Un socio de él que formaban el mismo cártel, que eran líderes del mismo cártel, uno Gonzalo Gacha, si no estoy mal, Rodríguez Gacha, este murió también a los 40 y tantos años de edad. Es raro, le decía a mi esposa, es raro, casi todos estos delincuentes mueren a una edad temprana, mueren a una edad joven, una edad en donde todavía pueden dar todavía de su vida. El asunto es de que mueren de una manera violenta y es raro aquel que se dedica a la delincuencia. Espero no me vengan a traer, ¿verdad? Pero es raro aquella persona, aquel delincuente, aquel que se dedica a la delincuencia, que muere de viejito. Y aquel que muere de viejito es porque lo aprendieron, estuvo en una cárcel y ya de viejito lo sacaron. Acaban de sacar a otro que era socio de este señor Pablo Escobar, Carlos Leder. Ya viejito, ya viejito. Es decir, los años de su productividad se quedaron allí. Se quedaron ahí. O sea que fue rentable eso nada más mientras estuvieron ellos produciendo, disfrutando, pero eso sí, no con libertad, siendo perseguidos. Mire cómo se cumple la palabra del Señor, querido joven. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, dice la palabra de Dios, serán cortados. Los contrastes, aumento y cortar. Proverbios capítulo 9, por favor, versículo 11. Dice la palabra del Señor, porque por mí, ¿por quién? Por el hermano Eric. No, solo estoy leyendo la Biblia nada más. Mire el versículo 1 que dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Quién es la sabiduría personificada? Se llama 1 Corintios 1:30, Cristo Jesús. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces dice, porque por mí, es decir, por la sabiduría, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Se da cuenta? Hay una añadidura. Pero mire, mi querido joven, si usted se dedica al temor al Señor, si usted se dedica a llamar a la sabiduría y a buscar a la sabiduría y a decirle a la inteligencia, eres mi hermana, según el consejo de la palabra de Dios, usted va a tener los beneficios. Dice la palabra del Señor, versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, usted lleva las consecuencias. Usted lleva los beneficios de estar y de vivir bajo el temor de Dios. Usted lleva los beneficios de estar bajo la sabiduría de Dios. Pero eso sí, también va a llevar y sufrir las consecuencias de vivir impíamente, de ser un escarnecedor, de estar fuera del temor de Dios. Usted lo va a llevar. Eso sí también, los suyos van a ser sus beneficiarios o sus víctimas. Van a ser beneficiarios cuando usted sea un sabio, una sabia. Cuando usted viva bajo el temor de Dios, van a ser sus beneficiarios, sus padres, sus hermanos, sus hijos más adelante. Ellos van a ser sus beneficiarios. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? Y si usted va a ser un necio o una necia,
también sus víctimas van a ser sus padres, van a ser sus allegados, porque la palabra del Señor dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sabía usted que esa es una hipérbole que está utilizando ahí el proverbista? Es una hipérbole. Una hipérbole es una verdad que es llevada a la exageración, pero sin mentir. Es decir, es una verdad que es llevada a un extremo para hacer resaltar algo. No significa que solo la mamá nada más la que se avergüenza. Lo que está diciendo es aún la mamá con todo y ser la mamá. No dicen por ahí pues que el amor de una madre, ahí sí que trasciende los casos, pero aún una madre con todo y ser madre se va a avergonzar de los hijos necios. Pero si usted es sabio, dice la palabra del Señor, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Pasemos por favor a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Consideremos desde el versículo 1 para hacer contexto. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Está hablando de la ley de Jehová y de guardar en nuestro corazón los mandamientos del Señor. Guardarlos en nuestro corazón lo que significa es ponerlos en práctica. Ponerlos en práctica. Mire, de nada les sirve si en todos los esgrimas bíblicos, todas las preguntas que les hacen, usted es el primero en responder, pero usted no lo vive, usted no lo practica, usted solamente lo conoce nada más, los busca nada más para sobresalir, que qué bueno, nos alegramos y qué bueno que pasa eso, pero si no lo vive, no le sirve de nada. Dice la palabra del Señor, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Oiga, ¿qué es lo que viene? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué es lo que viene como aumento? Largura de días, años de vida y paz van a ser aumentados. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué es lo que resulta? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ya se dio cuenta usted cómo el Señor ofrece largura de días y años y paz que van a ser aumentados? Pasemos al versículo 16. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Dice que largura de días hay en la mano del Señor, en la mano derecha del Señor. Y van a haber riquezas y honra en la mano izquierda del Señor. ¡Qué bendición! Pasemos al Nuevo Testamento. Perdone usted que lo esté llevando así, esta es una predicación de esgrima, ¿verdad? Lo estoy llevando de un versículo a otro. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Mire qué dice la palabra del Señor. Hijos, se está refiriendo a los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Quiénes son hijos aquí? Bueno, todos somos hijos. Todos somos hijos, ¿verdad? Bueno, pues dice la palabra del Señor, aquellos que son hijos de dominio, a los hijos de dominio. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
El apóstol Pablo está citando Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, en donde se nos dice, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Ahí nos leemos en la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean, oiga esto, prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice la palabra del Señor que serán prolongados sus días y además de eso, para que le vaya bien. Y Pablo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se da cuenta usted cómo hay una bendición y cómo el Señor ofrece alargar nuestros días después de el límite que el Señor ha establecido? Ahora bien, alguien preguntará y dirá, hermano Eric, esos versículos que usted ha leído de largura de días, de que se van a aumentar, ¿no se referirá a la vida eterna que se nos ofrece en la presencia del Señor, allá en el reino de Dios? Pues fíjese, mis amados hermanos, que tuve la delicadeza de buscar mis textos, de tal manera que si se refiere a la vida eterna que gozamos en Cristo Jesús, pues entonces utilizarlo allí en esa línea. Pero aquello en donde es una promesa de parte del Señor, en donde Él alarga los días, ofrece el Señor alargar nuestros días, entonces utilizarlo en ese contexto. Tomé esa delicadeza de verdad. Pero otra cosa, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, nosotros no la obtenemos por guardar la ley. Usted no tiene la vida eterna por obedecer a sus padres. Usted tiene la vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí esta largura de días, aquí esta añadidura que el Señor ofrece, y no solamente de años, sino de calidad de vida. Hermanos amados, eso el Señor lo ofrece a los que temen al Señor, a los que son sabios, a los que buscan su ley. Y en este pasaje, a los que obedecen a Dios, honrando a sus padres, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí es donde viene. Ahora bien, yo entiendo, otra cosa que yo entiendo y que tenemos que tener mucho cuidado. Yo entiendo cómo estar bajo las normas de Dios trae beneficios físicos a nuestra vida. Permítame explicarle de esta forma. Una persona, la santidad embellece, hermanos. Si no, míreme a mí. La santidad embellece. Si no, mírese usted. Permítame ponerle este ejemplo. ¿Quién se mira mejor? ¿Quién se mira en apariencia mejor? Uno que esté tirado en la calle, que la boca esté negra, negra, negra. Ahí le ha pegado el sol, la lluvia al pobrecito y la boca la tiene negra. Lo que pasa es de que me vino esto a la mente. Una oportunidad salí del trabajo y me fui a pie hacia la sala, allá en zona 11. Entonces salí del trabajo, iba hacia allá y de lejos miré que un hombre estaba tirado, ebrio, un beodo, un ebrio. Y le miré la boca negra, negra. ¿Qué pasó? ¿Qué tendrá este hombre? Y me fui acercando ya con esa curiosidad. Y cuando me voy acercando, el tipo estaba con la boca abierta, todo borracho, bolo, mojado. No sé si se orinó él mismo, no sé, pero lo cierto es que, y cuando le voy viendo, lo que tenía negro en la boca era todo el mosquero que había hecho su nido ahí en la boca de este hombre.
Entonces, volviendo a ese mi ejemplo, ¿quién se mira mejor en apariencia? Uno que está así tirado, borracho, drogado, con la boca llena de mosca, todavía vivo, y las moscas ya hicieron en él, en su boca, un nido, o uno que está con saco y corbata hablando de la palabra de Dios. O uno que está hermoseado ahí bien arregladito en la presencia del Señor, oyendo la palabra de Dios, aunque sea por este medio. ¿Se da cuenta usted? Entonces nos damos cuenta que sí, vivir bajo la norma de Dios, bajo la ley de Dios, en obediencia al Señor, nos trae bendición, hermanos. Nos trae ahí sí que un bienestar físico. Usted que no trasnocha, usted que duerme sus 8 horas, duerme bien, se levanta el otro día. Usted que no ingiere licor, querido joven, que es creyente en Cristo Jesús, usted que tiene una vida de santidad. En cambio, aquel que está panzón, pero por la cirrosis, la gran sirimba y las piernitas, hermano. ¿Quién se mira mejor? Entonces, entendemos que hay una bendición vivir bajo las normas de Dios. Es decir, físicamente nos añade a nosotros algo. Pero estas son promesas del Señor. Estas son promesas del Señor en donde el Señor se compromete a añadir. Ahora bien, si esto de que el Señor me añada, está en su soberanía. Eso está en su soberanía. Él determina, porque es probable que igualmente yo viva bajo las normas de Dios y el Señor determine levantarme al tiempo que Él dispuso levantarme. Pero eso está en el Señor. ¿Qué es lo que yo sí determino? ¿Qué es lo que sí está en mis manos, a mi alcance? Es vivir para la gloria de Dios. Permítame citar ahora unos ejemplos negativos. Van a ser pocos debido al tiempo. Primero los Corintios capítulo 11, por favor. Dice la palabra del Señor 11:29. 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está hablando del partimiento del pan. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay 3 clases de personas que aquí en este versículo que como consecuencia de comer y beber indignamente, dice que estos están enfermos, hay otros que están debilitados y hay otros que están ya durmiendo. Pero no se refiere al dormir en el culto. No se refiere al dormir en el culto, hermanos. A propósito, ¿sabe usted cuál es el sueño más rico que existe? Es el sueño del culto, hermanos. Ahí estamos nosotros en la predicación haciendo el esfuerzo por tener los ojos abiertos para oír, pero ahí está el sueño, ahí está el sueño y el sueño y el sueño. Y nos prometemos todavía, ahorita que termine el culto, me voy a ir a la casa, me voy a pegar mi buena dormida y hasta mañana, hasta el otro día me despierto. Pero solamente dicen amén a la última oración, se terminó el sueño. ¿Dónde se fue ese sueño? Mire, si usted se desveló una noche anterior, el nene, la nena y son padres de bebés, pues entonces sí es de entender, o en su trabajo, pues está bueno y sucede de una manera esporádica, pero si es todos los días de culto, preocúpese por el amor de Dios. Si es todos los días de culto, preocúpese. Bueno, aquí dice la palabra del Señor que muchos duermen. Se lo voy a interpretar como lo decían mis padres espirituales, nuestros antiguos. Ellos decían, cuando un hermano, una persona está deshonrando al Señor aquí en la tierra, el Señor decide cortarlo antes de tiempo para que deje de deshonrar al Señor. Muy atinada la interpretación.
Por eso se la menciono a usted. O sea que hay algunos a los que el Señor los corta antes. Estos probablemente sean creyentes y el Señor los corta antes. Estos otros son, como el mismo texto lo dice, son impíos. Salmo número 55, 23, por favor. Salmo número 55, 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al polvo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Los de 1 Corintios 11, ellos probablemente sean creyentes y el Señor los levanta antes de tiempo, ¿verdad? Los corta el Señor. Pero estos de 55, 23 dice de una vez que son sanguinarios y engañadores. Y dice de una vez la sentencia, no llegarán a los días. ¿Cómo vivir entonces el tiempo que nos resta según la carne? Por favor, pasemos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2 vamos a leer para tener, gracias, para tener contexto. Dice la palabra del Señor. Y yo con esto le voy a terminar para esta noche. Dios quiera que me den una tercera parte. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a, a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, vosotros también, igual que el Señor Jesucristo, armaos. Es decir, equipárense, equiparaos, equipárense ustedes. Como un soldado, busquen ustedes todo lo que les va a servir en el campo de batalla y usen todo su armamento, usen toda su armadura. ¿De qué les sirve y qué soldado más necio sería aquel que toma su arma pero no lleva sus municiones? No lleva más. Cuando ya le salgan los guerrilleros y se le terminan esas balas, ¿qué va a hacer el pobre? Le va a tener que tirar la tolva a los enemigos. Pero dice la palabra del Señor, equipárense ustedes. Uno, teniendo la voluntad, teniendo desde su mente, desde su espíritu, desde sus sentimientos, desde su voluntad, desde adentro, prepárense ustedes. Dispónganse, propónganse en su corazón, así como lo hizo Daniel, no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que el rey bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así es de que equipárense ustedes y después tomen ustedes todas las medidas prudentes. Todos los días nosotros nos levantamos en una batalla en contra de nuestra carne, en contra del mundo, en contra de Satanás. Todos los días. Ahora, ¿con qué propósito? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, para no vivir el tiempo que estamos en la transitoriedad nuestra, en nuestro peregrinar, que estamos en esta carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. De aquella fórmula matemática que le dije que hiciéramos, de los 70 años, réstele los años que le ha dicho Renat que usted tiene. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 44 años, como en mi caso. ¿Cuánto le queda a usted? Pues esos 23 años, esos 20 años, ese tiempo que a usted le resta, dice la palabra del Señor, que es necesario que no la viva conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que la vivamos conforme a la voluntad de Dios.
Quedémonos acá, mis queridos jóvenes. Más adelante, si el Señor lo concede, me gustaría seguir continuando con una tercera parte de este mensaje. Pero por el momento, quedémonos acá y que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén.